Buenas noches, familia. Les agradezco por haber atendido el llamado. Necesito socializarles unos temas bíblicos sobre una clase muy interesante. El área se llama Teología del Antiguo Testamento. Estamos viendo unos temas pero realmente apasionantes. Lastimosamente Yanis no pudo estar aquí como para ayudar a enriquecer todo el debate que realmente da para cortar mucha tela. Entonces pues les agradezco y ya llegó Oscar, bienvenido Oscar, gracias. Y entonces he escogido los siguientes temas, de tantos, he escogido los siguientes temas, de los cuales yo voy a plantearlos y parto de unos preconceptos. De pronto los que quieran participar me dan unos preconceptos y yo después profundizo un poco sobre ya los conceptos que tengo de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de estas clases, que repito, muy enriquecedoras. El primer tema es sobre el Génesis, o sea, el concepto que tenemos sobre la historia de Adán y Eva y sus hijos, ¿no? Caín y Abel. Segundo tema es sobre los querubines, serafines y demonios. Y el tercer tema es sobre Satanás y los demonios. ¿Listo? Entonces, partiendo con el primer tema, que tiene que ver con Génesis. En el Génesis que se habla pues de la creación, de toda la creación, y lógicamente pues no se podía quedar la creación humana con los primeros habitantes que se narra ahí, que son Adán y Eva, y que tienen su descendencia representada en Caín y Abel. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene algún preconcepto sobre ese tema? ¿Quién me quiere participar? ¿Algún preconcepto? ¿Qué concepto tenemos sobre esa narración que nos hace la Biblia en ese momento? Sobre Adán y Eva y Caín y Abel. Por ejemplo. Bueno, Adán. Sí, ¿qué me iba a decir, tía? Pues que Caín y Abel eran hermanos. Ajá. Caín mató a Abel porque Caín era el malo. Ajá. Caín y Abel era bueno, entonces se llenó de envidia contra su hermano y lo mató. Bien, gracias, tía. Caín y Abel. Caín mató a Abel, ¿no? Sí, eran hermanos. Mató a Abel y eran hermanos, bien. ¿Por qué fue esa matanza, tía? Porque se le tenía envidia, Caín le tenía envidia a Abel, porque Abel era bueno, hacía cosas buenas, y entonces pues todo lo que hacía Abel era bueno, y pues Caín como no era tan bueno como su hermano, entonces se llenó de envidia de ver que siempre Abel era el bueno, y cuando pudo matarlo, lo hizo. Bien. Ese ya es un preconcepto que tenemos sobre Caín y Abel. En cuanto a Adán y Eva, ¿cuál es el relato más llamativo sobre Adán y Eva? Que de lo que escuchan, pues, de lo que se ha escuchado. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Adán y Eva. A ver, Gema. Sí. ¿Qué pasó? ¿Gema iba a hablar? ¿No? ¿Sí? De Adán y Eva, pues que fueron las primeras personas que llegaron como al mundo, pero bajo, digamos, una cierta regla. Primero fue Adán y después Eva, y esta parte le pertenecía a él. Pero pues
no cumplieron no obedecieron las reglas con las que llegaron, y por eso fue que comieron el fruto prohibido. Les voy a pedir el favor que cuando no vamos a hablar desactivemos el micrófono para no producir la interferencia. Con las reglas no las cumplieron, ¿no, Gemma? Las reglas no las cumplieron. ¿Y? No, entonces allí fue que pues comieron el fruto prohibido, bueno, las reglas, y ya quedaron como expuestos sin orientación alguna, digamos así, ante el mundo. Ya, ok, bien. ¿Alguien más tiene algún concepto adicional? ¿Me oyes? Sí. Que yo lo que entendí que primero fue Adán y que Dios le sacó una costilla a Adán y ¿para qué? Para crear a Eva, que fueron supuestamente sí, es así, sí, que le sacó una costilla, eso es como, sí, así Sí. lo dice Sí, esa es la narración. La narración, sí, para crear, formó el cuerpo de Eva, y entonces de ahí los formó pareja, Ajá. y los puso en el paraíso, donde les dijo que podían comer de todas las frutas, menos de la manzana, que era la manzana prohibida. Que no podían comer de esos frutos, que podían comer de todos los frutos menos de la prohibida, que era la manzana. Entonces dicen que Eva tentó a Adán y comieron de la manzana. Entonces, que después de que comieron la manzana se sintieron avergonzados porque sentían que habían pecado. Entonces se sintieron que estaban desnudos puede estar desnudos porque ya habían pecado por haber comido la manzana, haber entrado en desobediencia. Bien. Bueno, yo les voy a ampliar un poquito más sobre los preconceptos, porque incluso a mí me sucedió. Debo resaltar que dentro de esta materia, vuelvo y repito, teología del Antiguo Testamento, veo que son las raíces como tan fuertes para nosotros entender el porqué de nuestra creencia cristiana, ¿sí? Cristo pues partió, ¿no?, la historia. Nosotros en la teología del Antiguo Testamento profundizamos hasta antes de la llegada de Jesucristo, pero indudablemente, así nosotros seamos cristianos, las raíces que nos fundamentan en sus creencias son supremamente interesantes. Entonces, dentro de la narración, lógicamente Adán y Eva, los primeros pobladores, los primeros habitantes, lógicamente primero fue Adán. De Adán se dice la narración que de una costilla de Adán hizo a Eva y que los puso a vivir como pareja en un paraíso, y sí, realmente podían comer de todo menos de la manzana, pero que Eva tentó a Adán. Pero además de que Eva tentó a Adán, fue porque a Eva la tentó la serpiente, ¿sí? Y entonces lo convenció y probaron de la fruta prohibida. En algunas denominaciones se considera que el pecado fue el sexo, ¿no? En otras denominaciones dicen, no, es que sí, literalmente por comer esa manzana que les habían prohibido, entonces desobedecieron. Realmente esto, y sumado a la historia de Caín y Abel, que fueron sus descendientes, sus hijos, y que efectivamente la historia cuenta de que Caín sentía envidia de Abel porque resulta que Abel daba las mejores ofrendas. Recordemos que en el Antiguo Testamento la gracia de Dios se conseguía era por la ofrenda que se hiciera.
Entonces Abel era como más generoso y tenía como más simpatía pues ante los ojos de Dios y lógicamente sus padres, pero sobre todo ante Dios. Entonces Caín siempre le tuvo envidia por esa razón y en un momento dado lo mató. Entonces en algunas denominaciones también se cuenta que es por el pecado de los papás y bueno. Resulta y pasa que estas son, pues gracias a las orientaciones del profesor, les cuento que nos ha dado unas raíces, muy fundamentales para uno comprender cantidades de cosas, o por lo menos tener un concepto más claro y más amplio. Y entonces, estas son narraciones, resulta que mitológicas, para darle de alguna manera un sentido a ese proceso de la creación y lógicamente al pecado y a su descendencia. Pero entonces me hace caer en cuenta el profesor que cronológicamente no coincidiría digamos, la característica que les dan ahí de que el uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas, porque hasta ese año que se calcula que habitó Adán y Eva y lógicamente con sus hijos, hasta ese entonces todavía predominaba el nomadismo, o sea que eran nómadas. Y la característica del nomadismo es que se van de un sitio a otro dependiendo de las cosechas que se vayan presentando naturalmente, porque con las cosechas también llegan los animales. Y resulta que para uno ser agricultor y ser pastor de ovejas, ya tiene que haber dejado el nomadismo y estar en la etapa del sedentarismo, ¿sí? Entonces ahí es una narración mitológica para dar una connotación de alguna manera pues al origen del hombre, pero es mitológico. Y entonces yo tenía muchas discrepancias también porque a mí no me coincidía esa característica sedentaria con el origen del hombre, porque no podía yo desconocer las teorías científicas que hablaban de una evolución hasta llegar al Homo sapiens, y el Homo sapiens pues lógicamente empezó todavía siendo nómada y en esa etapa duró muchos años hasta pasar al sedentarismo. No sé si es claro hasta ahí. Si es claro, digamos, como la aclaración, valga la redundancia, de lo que les estoy comentando. Tía, ¿sabías eso? No. ¿No? ¿Gema? No, realmente no. No, señor. Ah, bueno. Entonces ahí les estoy compartiendo de las enseñanzas que he adquirido en estas últimas semanas con esta materia maravillosa, me ha parecido. Bien, también se habla en una parte sobre el pecado, ¿cierto? Y entonces en el pecado se le atribuye a que fue la serpiente que la tentó a Eva y la convenció de que probaran del fruto prohibido. Y entonces la serpiente también tiene una connotación en Israel y lógicamente en el Antiguo Testamento. De hecho, perdón un momentico. De hecho, los serafines son, digamos, como seres del reino de Dios que tenían aspecto de serpientes aladas, o sea, con alas. Sí, entonces, bueno, y entonces sería que la serpiente del Génesis era un serafín
Resulta que no, pues esa serpiente sí realmente era mitológica. Realmente ahí el pecado fue como el desafío, ¿no?, del ser humano, el desafío a Dios, porque prácticamente fue una acción que como que desafió a Dios de querer como no reconocer, digamos, su situación de ser supremo ante nosotros, ¿sí? Es algo así, es algo muy profundo, pero realmente despierta muchos interrogantes. Y como les dije en un principio, queda mucha tela por cortar. Voy a hablar un poco sobre los querubines, serafines y demonios. Ante lo que les pregunto, primero, si habían escuchado hablar de los querubines, los serafines y los demonios, si tenemos algún concepto. Y aquí también vienen unos temas muy interesantes porque rompen el esquema que manejábamos por tradición, de pronto hasta de enseñanzas bíblicas, que respeto mucho la memoria de doña Ana, y ella nos hablaba mucho de estas, más que todo de los demonios. Y resulta que gracias a esta clase quedamos con Yanis como en estado de wow, ¿cómo así? O sea que hemos estado equivocados. Bueno, ¿quién me cuenta algo de algún concepto que tenga de querubines, serafines y demonios? Los querubines o serafines, pero algunos de los dos no son ángeles, los querubines, ángeles. Bien, mi tía pregunta si son ángeles, ¿no? Sí, bien. Son ángeles. Bien. ¿Ángeles? Gema, ¿había escuchado hablar algo al respecto? Sí, señor, lo mismo, que eran como ángeles, algo así. Ya, Mario. De eso no tenía mucho conocimiento, pero pues sí había escuchado algo así. Bueno, Eran como yo les voy a compartir algo. Y es que cuando vimos la clase, yo fui a buscar como por profundizar el término querubín, ¿sí? Y el profesor lo escribe con K. Y resulta que si usted lo busca en internet, aparece con Q. Y esa fue una de mis preguntas. Entonces el profesor realmente es muy letrado, demuestra mucho conocimiento en la cuestión del hebreo. Y la respuesta de él es que la traducción de ese grafema que aparece en hebreo para el español corresponde a la K de kilo. Primer detalle, ¿no? Si usted lo va a buscar querubín con K, en Google le arroja con Q, como para que lo tengan en cuenta. Y de hecho en las Biblias también aparece con Q. Bien. Son ángeles. Resulta que Dios en su reino tiene ángeles, querubines y serafines, ¿sí? Entonces en la clase anterior él nos hablaba de los ángeles. Y los ángeles, como para que lo tengamos en cuenta, que no estaba aquí, pero ya que lo mencionó mi tía, los ángeles sí tienen esa función protectora, ¿ya? Pero nosotros, ojo, no tenemos que desviar la atención de la oración, porque la oración siempre debe ser hacia Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, que es el puente. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, sí es cierto. Por ejemplo, me decía el profesor, es muy real lo del ángel de la guarda. Pero entonces, no caer en la tendencia errónea de pedirle a los ángeles, como se está notando ahora como de moda, ¿no? Se está viendo de moda en muchas... Sí.
Sí, de hecho, tía Jimena, ¿recuerda? Ella se ha ido por esa línea de los ángeles. Yo sí teniendo claro, simplemente para ratificar si era bien lo de la protección, sí, y uno le puede pedir en sus oraciones a Dios que envíe sus ángeles protectores, ¿no?, para nosotros, pero siempre la comunicación con Dios a través de Jesucristo. Y mencioné eso, tía, que eso lo sigo de usted, es cubrirme siempre y cubrir a mi familia siempre con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo, ¿de acuerdo? Bien, entonces los ángeles tienen como esa función, pero ya los querubines son otros seres. Los ángeles no es cierto que tengan alas, ellos no son alados, ¿sí? Entonces los querubines son seres, lógicamente que estamos hablando de otra naturaleza, ¿no? De otra naturaleza. Los querubines son seres como con forma de un animal cuadrúpedo, como con pezuña, y la cabeza como de humano, ¿sí? Y por lo regular están a la entrada de los templos, ¿sí? Y los serafines tienen la representación de seres, de serpientes aladas, o sea, con alas, ¿sí? Bien, voy a comentarles aquí sobre los querubines, ¿ve? Son seres, se dice que son seres híbridos, ¿sí? Que son seres híbridos, que son mitológicos, que siempre están presentes guardando el arca. No sé si han oído hablar del arca, no el arca de Noé, ¿no?, sino el arca del triunfo. Bueno, son temas muy amplios, pero no voy a profundizar tanto ahí porque si no se me va el tiempo y me queda corto los 3 temas que he escogido. Estaban en el templo, a la entrada del templo de Salomón. Son el soporte del trono del Señor, ¿no? Cuando hablamos del Señor es del Dios Padre, ¿sí? Y que hacen las veces del vehículo del Señor. Cuidan el camino, hacen fusión entre la inmanencia y trascendencia. Aunque no hay un templo, hay presencia del Señor. O sea, ellos de todas formas siempre van a estar, ¿no?, representando al Señor. Por lo tanto, en ese sentido siempre va a haber querubines. Y los serafines sí son serpientes aladas. Y por ejemplo, la serpiente de Moisés, cuando va ante el faraón y suelta su vara y se convierte en serpiente, sí se dice que era un serafín, ¿de acuerdo? Entonces ya queda claro que los ángeles son diferentes, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se pueden definir estos seres? Son seres celestiales, ¿sí? O sea, ya no son como lo terrenal. Lo terrenal es materia, ¿no? Ellos ya son seres celestiales. Y de los ángeles hay algo muy interesante. Resulta que en los ángeles tuvieron una connotación o una condición que se presentó en algunos y fue también como parte de la desobediencia dentro de ese reino, y fue que tomaron forma humana porque empezaron a ver atractivas a las mujeres, o sea, sintieron la pasión de los seres vivos de acá de la tierra y llegaron a engendrar descendencia con los humanos, tanto los ángeles masculinos como los ángeles femeninas tuvieron descendencia con los humanos, y de ahí es donde vienen los gigantes, ¿no? O a los que se les atribuye como también en algunas teorías, algunas obras de ingeniería de aquel tiempo que requería una fuerza exuberante para mover unas piedras de tales dimensiones, y sin la maquinaria indicada se les atribuye a los extraterrestres o los gigantes.
¿Y extraterrestres por qué? Porque pues estaban en la Tierra, pero realmente venían de una naturaleza exterior a esta Tierra, que es la naturaleza celestial. Ahí también les cuento que surgieron muchas preguntas que realmente no, pues o sea, queda uno es como con deseos de tener más tiempo para seguir como debatiendo con el profesor sobre esas circunstancias. No sé hasta ahí qué les haya parecido, si hayan preguntas hasta el momento. ¿Para qué? Pasemos a los demonios. ¿Qué me pueden decir de los demonios? Yo quiero hablar de ellos. Dígame, Mario. Dígame. ¿Cómo? Bueno, pues un demonio es un ser sobrenatural que no es descrito como humano y que usualmente pues trae cosas malas, ¿no? Hacia las personas. Pues dicen que a las personas que son débiles o así les pueden causar cosas malas así y cosas negativas. Causan daño a las personas y cosas negativas, ¿no? Sí, daños mentales o así. Incluso se han visto casos pues que han muerto personas así. Pues yo he visto, pero pues sí, eso es lo que yo sé. Bien. Tía, ¿usted qué concepto tiene de los demonios? Mira, yo digo que los demonios son espíritus malos que por eso se pueden hacer posesión de una persona, como por ejemplo espíritus hay muchos, espíritus de rabia, de ira, de maldad, de todo, es demasiado. Entonces, esos son demonios que son especies de espíritus, pues, de que toman la posición de la persona, del cuerpo de la persona y dominan a la persona en ese sentido de espíritus de miedo, de espíritus de ira, de espíritus de muerte, que matan, todo eso todo veo así bajo ese punto de vista. Ya. Bueno, en cuanto a nuestras acciones, ¿ustedes le hacen alguna relación? Y de una vez pasemos incluyamos aquí a Satán en este conjunto de seres, demonios y Satán. Atribuimos algunas de nuestras acciones a esos demonios, a ese Satán. Sí, pues sí. Mi tía dice que sí. Nos referíamos de Satán. Exactamente, bien. Entonces mi tía decía, eso era lo que yo iba a escribir, que mi tía decía que sí lo relacionaba con nuestras acciones, ¿no? Sí, porque yo digo, eso es otro, Satán es un demonio, un espíritu malo. Entonces toma la persona, a ver, que, por ejemplo, a las personas que son débiles en la mente, en su forma de pensar, y entonces toma en estos cuerpos y toma el cuerpo de la persona, la mente, no sé, y la domina y entonces la persona actúa poseída por este Satán, que pues digo yo que es otro espíritu de maldad, de otro espíritu sí, un espíritu malo, un espíritu malo. Ya. Tía, en cuanto al pecado nuestro, lo relacionamos con... ¿Cómo? ¿Con qué lo relacionamos con qué? O sea, les pregunto yo, ¿el pecado nuestro lo relacionamos con ello o con estos seres o no?
pienso que el pecado es muy diferente porque yo, lo que tú decías, por ejemplo, del pecado original, de Ajá. Adán y Eva, pues yo lo había visto bajo este punto de vista de que no, eso es lo de la manzana, es como mitológico, ¿no? Sí, Lo que vale eso es que Adán y Eva cayeron en sexo, y entonces eso fue lo que los trajo al pecado. A ver, ellos se retienen de comerse la manzana, fue haber estado haber hecho sexo, y entonces eso fue el pecado que ellos cometieron. Entonces yo lo pienso que es una cosa muy aparte a lo satánico, a los demonios. No tiene nada que ver, es muy diferente. ya. ¿Gema tiene algún concepto sobre el pecado, Satán? ¿Gema? ¿Será que me desconectó? Donde yo estoy casi no tengo buen señal. Ah, ya. Entonces escuché siempre cortado. Qué pena. Ah, ya, bueno. Bueno, les voy a hablar algo. Miren, yo tenía la concepción, o la teníamos con Yanis, que sí, o sea, muchas de nuestras acciones pecaminosas estaban enlazadas a la tentación que nos generaba el diablo o los demonios. ¿Sí? Voy a partir de lo siguiente, de la siguiente enseñanza. Resulta que los judíos, que son los que tienen las raíces de nuestra creencia, ¿sí? Porque el cristianismo se fundamenta en la ley de Moisés y en la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Cuando empezó todo, ¿no? Y entonces empezaron como esas revelaciones para sacar esas escrituras de los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros. Y esa era la Torá. Entonces vino la ley de Moisés, ¿no? Pero esas son las bases del cristianismo. Entonces, para el pueblo judío, como ellos son el pueblo elegido de Dios, ellos, algunos reconocen a Cristo y otros no lo reconocen, ¿ya? Y bueno, de todas formas para ellos, el bien o el mal viene de Dios. Ojo con eso, ¿ustedes lo sabían? Porque en mi concepción, yo antes de estas clases, yo veía que, yo decía, como existe el bien y el mal, hay un representante del bien y un representante del mal, pero es más poderoso el representante del bien. Resulta que en las raíces judías dicen que el bien o el mal viene de Dios de acuerdo a nuestras acciones. ¿Ven la diferencia? Interesante, ¿cierto? Sí, pero mire, ahí rompí un paradigma gracias a estas clases, porque yo tenía esa concepción. Y resulta que los demonios no tienen relación con Dios, el diablo no tiene relación con Dios. Se me cae otro paradigma, y es que el diablo era uno de los ángeles de Dios que era como su mano derecha. Este es un paradigma que tenía y que lo rompí la semana pasada, gracias a las enseñanzas del profe. Entonces, en ese paradigma... ¿Cómo? Se rebeló contra Dios y entonces lo mandó para... Eso, lo lo expulsó. ¿Ah? El paradigma que yo manejo es que lo expulsó, y él, cuando fue expulsado, se fue con unos ángeles rebeldes, más o menos, pues, como para darle un término, y se decía que era como la tercera parte de los ángeles, entonces que por eso era que tenía tanto poder. Resulta que ahora con esta clase de paradigma se me rompió y se me cayó esa concepción que yo tenía, porque realmente el mal está en nosotros, y tenemos tanta capacidad para el mal que es realmente admirable. El profesor nos mandó a ver una película y yo la vi ese mismo día, creo que fue el
sábado santo, que fue el último día de la semana pasada que trabajé poniéndome al día, y vi esa película, se llama Satanás, es colombiana, y es tía del suceso de este Campo Elías, es basada en esa historia de Campo Elías. Ajá, Ajá. es fuerte, tía, es muy fuerte, Sí. pero realmente viéndola con una óptica teológica, wow, uno como que dice, uy, claro, vean, y realmente la maldad está es en nosotros. Entonces se rompe el paradigma de que no, es que miren esa mujer tan bonita que pasó por ahí, ay, yo queriendo portar bien, ese diablo sí será bien travieso como me pone esas tentaciones. Mentiras, esa maldad está en mí, y yo con los conocimientos que tengo ya del cristianismo y lógicamente de sus raíces en la ley de Moisés, pues yo tengo que tener la capacidad, y eso sí pedirle a Dios, es que me ayude a no caer en esa tentación, en ese pecado, como bien lo dice la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, debemos estar en constante comunicación, pero es mentira de que el diablo nos pone esas tentaciones, de que el diablo es el que nos hace pecar, como se interpretó en un libro deuterocanónico, que la serpiente era el diablo, que había tentado a Eva. Mentiras. Más bien a Jesucristo sí lo tentó el diablo. A Jesucristo sí. Ahí ya empieza a hablar de la tentación, ¿no? Pero era para que él pecara, ¿sí? Entonces les comento que me ha dejado pues como muy interesado por escudriñar más, por profundizar más en estos temas, porque realmente al descubrir que uno ha estado equivocado por tanto tiempo y que hay cosas más profundas y con raíces más profundas, como son las de que conociendo literalmente el hebreo yo puedo descubrir que hay unos términos que no aplican como deben aplicarse en la interpretación del español, ¿sí? Sino que el traductor de pronto escogió, este término se le parece, este término se me parece, entonces digamos en español digamos que que me pareció como el más bonito, para no hablarlo tan fuerte, ¿no? Resulta que la traducción literal es un término más fuerte de lo que de pronto podemos encontrar en algunas versiones de la Biblia, de las traducciones al español, y fundamental, por ejemplo, como les digo, con las clases del profesor que conoce profundamente el hebreo, entonces él nos empieza digamos como a discernir de tal manera de que uno queda pues empapado hasta cierto punto, pero con muchos anhelos y ansias de conocer mucho más, de profundizar mucho más. Bien, familia, les agradezco por atenderme. No sé si hayan algunas preguntas, si haya despertado algún interés en ustedes. Pues me parece interesante que nos transmitan los conocimientos que estás adquiriendo, porque a veces pues uno tiene muchas ¿qué te digo yo? En este caso de la Biblia es como muy, esto es como una, para nosotros que nos han criado en una mentalidad, y luego viene uno a darse cuenta uno de muchas cosas, ¿no? De que no son como las que se las enseñaron a uno desde niño. Claro. Entonces, pues es bueno, porque chévere que compartas con nosotros este tema y ahondar uno más en conocimiento de... Bueno, tía, bueno. Qué bueno que le haya llamado la atención, y sí, realmente muy enriquecedora estas clases. Y como les digo, yo me quedo corto con estos minuticos, quedo corto para transmitirle una mínima parte de todo lo que aprendí en la semana pasada y las semanas anteriores desde que empecé esta asignatura, que es Teología del Antiguo Testamento. Muchas gracias, doctor, por instruirnos y ampliar
mucho más nuestro conocimiento. Ah, bueno, Emma, qué bueno que le haya llamado la atención. Entonces, ya sin más por el momento, les voy a pedir que, pues si no hay más preguntas, ¿no? ¿Hay más preguntas o no? Entonces, sí. Todo está bien. Ah, bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces les voy a pedir que antes de despedirnos hagamos una pequeña oración y me acompañen allá ustedes. Amado Dios y Padre Eterno, te damos gracias por compartir este momento mediante el cual me has permitido profundizar un poco en los conocimientos adquiridos a través de esta asignatura y transmitir algo de esos conocimientos a mi amada familia. Les agradezco, Padre amado, que los hayas dispuesto para compartir este momento tan enriquecedor. Y te pido que por favor nos bendigas, que nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo y que envíes a tus ángeles guardianes para que nos protejan de todo mal y peligro. En el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Listo, familia. Amén. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Ya nos vemos. Bueno, mi amor, gracias. Bueno. Feliz noche para todos, niños. Chao, tía. Chao, ma, que la Mi amor. bendiga. Chao, hijos. Chao, Feliz noche, Chao. 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 Feliz noche, mis amores. Chao, tía. Chao, mi amor lindo.